Muy bien. Conforme al temario que vamos llevando, estamos en 1 Corintios, capítulo 13. eh, Estamos viendo lo que es versículo 5, me parece. ¿Y cuál es el siguiente atributo del amor? Muchos dirán, ay, es que ya nos tardamos todavía en el amor y todo. Bueno, nos seguiremos tardando hasta que no terminemos de ver el tema del amor, ¿sí? No sería, yo creo, correcto que nosotros digamos, ay, ya nomás lo leemos y ya no. A eso venimos a aprender, ¿no? Y a veces una palabra, a veces un concepto tiene mucho más allá que de lo que nosotros podamos entender, ¿no? Bueno, entonces dice la semana pasada, terminamos que el amor es que no es ofensivo, ¿sí? Ahora vamos a ver que dice que el amor no exige que las cosas se hagan a su manera, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a nuestras hojitas y ahí pusimos, el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. Primer párrafo, dice lo siguiente. En séptimo lugar, el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. Las palabras griegas que Pablo utiliza son auseteo ho geoatu. Bueno, y ahí tiene lo que son la frase en griego, ahí la tienen ahí adelante, y dice que literalmente significa no buscar lo suyo. ¿Sí? En este sentido, el verdadero amor no es egoísta o egocéntrico, ¿sí? Que ese es en sí el concepto. Creo que en la versión 60, como lo dice, no busca lo suyo, algo así, ¿no? Sí, no busca lo suyo. Entonces, prácticamente es un concepto. Recordemos que no podemos traducir casi palabra por palabra, sino tenemos que encontrar prácticamente un concepto. Bueno, entonces el amor en sí no es egoísta ni egocéntrico, ya que busca siempre satisfacer a los demás y su prioridad está en poner a los otros antes que a sus propios intereses, ¿sí? Si nosotros recordamos Juan 3:16, cuando vemos el tema de porque de tal manera amó Dios al mundo, pues realmente aquí en Corintios estamos viendo todo lo que es el concepto del amor, ¿sí? Recordemos, y otra vez lo repito, que el amor no es, ay, Dios sintió una emoción, Dios sintió un sentimiento, sino tuvo un acto. Y cuando dice que de tal manera amó, entonces, ¿qué nos está diciendo? Con base a 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, nos está diciendo que Dios en ningún momento fue que ¿egoísta o fue egoísta? Si Dios hubiese actuado de una forma egoísta para entregar a su hijo, a su único hijo, ¿sí? Pues nosotros todavía seguiríamos en nuestros pecados, nosotros todavía seguiríamos en el delante del juicio de Dios, ¿sí? Pero como Dios, a la hora de expresar su amor, el amor de Dios, el amor verdadero, prácticamente entendamos que Él en ningún momento ese acto lo hizo de una forma egoísta, ¿sí? O sea, hasta se contradice a sí mismo a Dios. Dios siendo amor, y ya lo hemos visto, fue la primera clase con este tema, Dios es amor. ¿Dios tiene amor? No, Dios no tiene amor. Dios es el amor. ¿Sí? Tenemos que entender esos conceptos porque así es como Dios se expresa que así es. Dice en la misma Biblia, Dios es amor. Y el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, si la Biblia dice que Dios es amor, pero nunca dice que Dios tiene, no, Dios es amor. Así como Dios es la verdad, Dios es la sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Entonces, vamos a ver, según nuevamente, otra vez, según los expertos del comportamiento humano, vamos a ver lo que una persona egoísta o egocéntrica suele mostrar. Y esto es una serie de características que reflejan su enfoque en sí misma
o su falta de consideración por los demás. Normalmente una persona egocéntrica, una persona egoísta, ¿piensa en los demás? No. Sí, prácticamente dice, mientras yo estoy bien, no me interesan los demás. Imagínense, si Dios, si el Señor Jesucristo hubiesen pensado de esa forma, bueno, nosotros como Dios estamos bien, ellos están mal, ellos infringieron nuestra moral, nuestra ética, que se atengan a las consecuencias. Y no, tanto no fue el amor de Dios expresado sin egoísmo, que el Señor Jesucristo padeció la muerte y muerte de cruz. Muy bien. Mencionaremos algunas de los más comunes. Primero, normalmente una persona egoísta tiene falta de empatía. ¿Esto qué quiere decir? Que tienden a tener dificultades para entender o preocuparse por los sentimientos y necesidades de los demás. Su mundo gira en torno a sus propias emociones y deseos, ¿sí? Esto es muy parecido a lo que ya lo hemos visto anteriormente con el otro tipo de personas, con el fanfarrón, con el orgulloso, ¿sí lo recuerdan? Entonces, este tipo de personas, ahora una persona egoísta muestra nuevamente lo mismo. Su mundo gira en torno a sus propias emociones o deseos. Prácticamente no le interesa lo que piense o lo que sientan los demás, ¿sí? Prácticamente no le interesa el mundo entero. Y al contrario, desea que todo el mundo se fije ¿qué? En ella, ¿no? En esta persona, ¿sí? Y lamentablemente, cuando esta persona no siente las miradas, no siente que es la atención de todos los demás, pues lógicamente cae en enojo, en desesperación y se porta de una forma agresiva. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bien. Seguimos. Punto 2. Perdón. Punto 2 es autoimportancia exagerada. Otra vez, autoimportancia exagerada. Una persona egoísta manifiesta esto, dice, suelen tener una percepción inflada de su importancia o valor, creyendo que sus problemas, éxitos o necesidades son más relevantes que los de los demás. ¿Sí? Y me ha gustado mucho, a lo mejor a ustedes les ha desesperado un poquito el que veamos así los puntos, pero me ha gustado mucho porque de cierta forma así podemos entender o discernir cómo es una persona así como Dios la va marcando, cómo la va marcando en su Biblia y cómo nosotros podemos identificar tanto a ciertas personas, tanto bíblicas como no bíblicas, como personas que en nuestro entorno o inclusive hasta autocalificarnos a nosotros mismos porque podríamos estar cayendo en esta situación. Y podemos decir, es que ¿por qué? Hasta uno puede decir, es que ¿por qué nadie quiere ser mi amigo? ¿No? O es que ¿por qué nadie quiere jugar conmigo? O es que ¿por qué nadie quiere participar conmigo en esta actividad? Pues a lo mejor porque tiene ciertas características que a las personas no les agrada porque puede ser orgulloso, puede ser egoísta, puede ser un fanfarrón, pues sí me explico. Entonces, es bueno que nos analicemos, es bueno que nosotros podamos ver este tipo de cosas para que nosotros también podamos cambiar y perfeccionarnos cada día más en nuestro carácter y en nuestra forma de ser. Muy bien. Punto 3. Perdón. Deseo constante de atención. Dice, buscan ser el centro de atención en casi todas las situaciones, necesitando reconocimiento constante por sus acciones, logros e incluso sufrimientos, ¿no?
Este, ay, es que me pasó esto. Ah, no, sí que bien. A mí también me pasó y trata de que la otra persona, lo que ella está hablando acerca de la situación que está pasando, pero aquella persona que le gusta tener la atención encima, que dice, ah, pero a mí también y hasta más, ¿no? Entonces prácticamente trata que la atención se volque hacia ellas, ¿no? O inclusive, como dice aquí, este tipo de, que estamos en la manipulación. Sí, en la manipulación dice, pueden usar, no, estamos en el 3 dice deseo constante de atención y esto se liga un poquito con lo que vamos a ver en el 4. Muchas veces hasta, perdón que lo mencione, hasta con padres o madres que muchas veces hasta dicen, es que yo he sufrido tanto por ti, ¿no? Que a veces les dice a los hijos, es que yo he sufrido, si supieras lo que he sufrido por ti, y tú mira cómo me lo estás pagando, ¿no? ¿Sí? Tratan de manipular, tratan de llamar la atención así hacia los hijos, es que no te interesa, ¿sí? No te interesas por mí, por lo que yo he hecho, ¿no? Entonces, cuidado con esas situaciones porque muchas veces muchos papás o muchas mamás a veces no dejamos que vuelen nuestros hijos y de una forma pues chantajista muchas veces los queremos amarrar aquí, ¿no? Anteriormente se daba una tradición por el siglo XVIII que se decía, la hija más chica, ya sabíamos cuál era su futuro, ¿verdad? En un hogar. ¿Cuál era? Quedarse a cuidar a los papás. No se podía casar, no podía tener nada, porque así que su meta en la vida es estar al pendiente de papá y mamá hasta que se murieran. ¿Sí? U otra tradición. Si había una familia donde había muchas mujeres, y por ejemplo, si eran 5 y la de en medio era la primera que conseguía novio, ¿sí? ¿Cuándo se iba a casar? Hasta que se casara la primera, se casara la segunda, ya le tocaría la tercera y así la cuarta y la quinta, pues ni modo, se tiene que quedar cuidando a los papás. ¿Sí? Entonces, qué bueno que ya no hay esas tradiciones, ¿no? Realmente son muy injustas, pero realmente hay un cierto que egoísmo. Los papás, de cierta forma, que hacen, no seas egoísta, ¿no? Como dicen, hija, no seas egoísta, ya sabes que te tienes que esperar a que tu hermana mayor consiga, se case, ¿no? Para que tú puedas casarte, ¿no? Hay egoísmo en ese sentido. Que todavía hay, hermano. Me acaba de comentar una vecina de parte de su familia que tiene una así, que nunca, así como usted dice, le dijeron, tú no te vas a casar, tú te vas a quedar a cuidar. Y es hora que todavía cuida a sus padres. Sí, ¿verdad? Qué pena y que todavía Sí. haya esas. Y es egoísmo Ah, por parte exactamente. de, pues por parte de los papás, ¿no? Porque realmente no están viendo por el beneficio de la hija, están viendo en beneficio de ellos mismos. Es más importante lo que los papás sienten que lo que la hija siente, ¿sí? A lo mejor, pues sí, la hija, ya dejó ir el verdadero amor, ¿sí? Y sigue creciendo y todo, y ya cuando ya no están los papás, tristemente, lamentablemente, todo por un orgullo de los papás, ¿sí? O más bien egoísmo, perdón, egoísmo de los papás. Muy bien, ¿sí? Entonces, es muy triste ver esas situaciones en cuanto a que las personas tengan ese tipo de actitudes egoístas y sobre todo que afecten a las personas que supuestamente dicen querer o amar. Punto 4. Manipulación. Pueden usar a otras personas para alcanzar sus propios objetivos sin importarles los efectos que esto pueda tener en los demás. Otra vez, pueden usar a otras personas y esto también es bien, también bien tremendo, ¿no? Y muchas veces también hablando de los papás, a veces
con ciertas manipulaciones, ¿no? A veces, no sé si han escuchado un dicho que a mí una vez me lo dijeron, ¿sí? Que dicen las mamás, a veces dicen las mamás, o no he escuchado a un papá, pero normalmente dicen las mamás, cuando empieza esa rivalidad fingida o esa realidad que no existe entre la nuera y la mamá, ¿no? Y a veces la mamá, ¿qué es lo que le dice a su hijo amado? Primero conociste madre, ¿cierto o no? Primero conociste madre. ¿Qué le está haciendo? Manipulando y chantajeando, ¿sí? Pero, pero, pero la mamá no entiende que la nueva integrante, la nuera, la que su hijo eligió, pues lógicamente también su hijo la va a amar, ¿sí? No la va a dejar de amar a ella como madre. La mamá se le ama como mamá y a la esposa se le ama como esposa. Son dos amores completamente diferentes y no tienen que entrar en ningún tipo de revancha, en ningún tipo de enfrentamiento, ¿sí me explico? Entonces, es importante que notemos todas esas situaciones porque lamentablemente, aunque sepamos de Biblia, aunque entendamos la Biblia, muchos de estos aspectos, si no los entendemos, si no los localizamos, aún dentro de las familias cristianas, se puede dar. Y como dice aquí, dice, pueden usar a otras personas para alcanzar sus propios objetivos, ¿no? O hay inclusive, hay en donde los papás, inclusive, a lo mejor el papá nunca, pues quiso hacer, por ejemplo, quiso hacer la casa más grande, etcétera, ¿no? Quiso hacer que, pues no sé, la casa más grande, pero ya cuando empieza a trabajar el hijo, cuando empiezan a trabajar los hijos, le dicen, oigan, y pues, ¿qué les parece si se finca, no? Acá arriba. ¿O qué les parece si se construyen para allá, para algún lado, no? Para ustedes, pero lamentablemente a veces, pues los hijos tienen otra forma de pensar. Los hijos quieren, pues, comprarse su lugar aparte, tener su casa aparte, estar lejos de ellos. Y muchas veces los papás manipulan de cierta forma para poder estar. Y a veces, tristemente, acaban en conflictos, los hijos se van y ¿qué se queda? Lo que construyeron. ¿Sí? Y otra vez los hijos tienen que volver a empezar ese proyecto de vida, lamentablemente a veces lejos de los papás, por conflictos que lamentablemente se crearon. ¿Y esto por qué? Porque lamentablemente llegan a tener emociones o sentimientos o actitudes egoístas, ¿sí? Y tristemente tratan de manipular a los que ellos piensan que pueden manipular, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí? Seguimos adelante. 5. Falta de responsabilidad. Dice, no suelen aceptar la culpa cuando cometen errores o cuando algo sale mal. En su lugar, culpan a los demás o a las circunstancias externas. ¿Sí? Esto yo creo que también está muy, muy entendible. Salud. Dice, falta de responsabilidad, una persona egoísta, por lo mismo que quiere ser reconocida, por lo mismo que quiere ser como que alabada, por lo mismo que quiere ser que todo el mundo se enfoque, pero para lo bueno, ¿no? No para lo malo. Entonces, cuando llega a ver, digamos, en un equipo de trabajo, cuando llega a ver cierta situación, ¿qué es lo que se dice? Ah, yo no, yo sí hice mi parte, no. Él fue el que tal vez, ¿sí? Él fue el que tal vez no hizo bien la base de datos. Él fue el que tal vez le faltó, no sé, cierta función, ¿sí? Y lamentablemente, pues muestra una actitud egoísta. Bien, 6. Vamos un poquito rápido para llegar a los textos bíblicos. Competitividad excesiva. Dice, siempre quieren ser mejores que los demás y en algunos casos minimizan los logros ajenos para destacar sus
propios, ¿sí? Por ahí hay un dicho que se dice, una persona que realmente tiene habilidades para hacer algo y para brillar y para todo, simplemente va a ser por sus habilidades, simplemente va a ser por su esfuerzo. Pero cuando una persona necesita echarle tierra a alguien, ponerle el pie a alguien para que él realmente surja, eso es una actitud egoísta y eso no está bien. ¿Sí me explico? Si para poder brillar necesitas ponerle el pie a alguien, entonces realmente no estás brillando. ¿Sí me explico? Entonces, una persona puede tener este tipo de actividades competitivas en exceso, ¿no? Esas personas que siempre les gusta ganar, ¿no? Inclusive para los juegos de matatena o juegos de lo que sea, siempre les gusta ganar. Y no solamente eso, sino le hacen burla o mofa. Bueno, ay, te gané, es que no sé qué, que te gané, y otra vez, y vamos a echar otra vez suertes o lo que sea, y otra vez vas a ver que te voy a ganar, etcétera, etcétera. Y muchas veces, a veces, la persona que a lo mejor está pierde y pierde y pierde y pierde, y la otra se está burle y burle y burle y burle, ¿qué es lo que dice? Ya no quiero jugar, ¿sí? Pero a lo mejor, si no se burlaran de ellas, a lo mejor lo vean como el juego que es, que diría la persona, bueno, pues, ok, ya me ganaste, pues ahora sí, vamos a jugar esto. O sea, no hay un corte con la relación, pero a veces, lamentablemente, a veces dicen, no, es que vamos a jugar, no, es que va a jugar él o va a jugar ella, no, no, porque él es muy burlón, no es que porque él es así, mejor ya no hay que jugar, tristemente. Seguimos adelante. 7. Dificultad para escuchar. Durante una conversación se enfocan más en lo que quieren decir que en escuchar activamente a la otra persona. Suelen interrumpir o desviar el tema hacia ellos mismos. Una persona egoísta puede tener esta o tiene esta actitud, y cuando realmente alguien le está hablando, le está diciendo sobre cierto asunto, hay a veces que pareciera ser que te están escuchando, pues la puedo tener de frente y de momento las personas están como que viendo hacia otro lado y sí, sí, o sí, ajá, sí. Pero sí ya se dio cuenta que qué bonito está el sol, ¿verdad? O sea, cambia totalmente el tema, no escuchó, y hasta la otra persona lo puede estar ofendiendo, lo puede estar diciendo algo y no se está dando cuenta porque no está escuchando, ¿sí? O simplemente cuando se le está hablando, simplemente hace otra cosa pero no le pone atención a la persona que le está hablando. 8. Relaciones superficiales. Las personas egoístas llegan a tener relaciones superficiales. ¿Por qué? Porque las relaciones que mantienen suelen ser superficiales, ya que les cuesta comprometerse genuinamente con los demás. Las personas a su alrededor pueden sentir que son valoradas solo en función de lo que pueden ofrecer, ¿sí? Y es cierto, muchas veces nos damos cuenta cuando una persona nos puede hablar, ¿para qué? Por cierto beneficio. Alguna persona nos puede hablar o quiere ser nuestro amigo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cierto algo que a ella le beneficia o a él le beneficia, ¿no? Como decíamos, una persona egoísta pues trata de manipular y tratar de manejar a las demás personas a sus intereses propios, ¿sí? Y en eso pues utilizo para esto, utilizo para esto, utilizo para ¿no? Y tristemente que aún así, dentro de la familia, también se puede encontrar estas situaciones. Bueno, y punto 9 dice lo siguiente: falta de gratitud. Rara vez muestran agradecimiento sincero, ya que consideran que merecen todo lo bueno que les sucede
o que los demás les ofrecen, ¿sí? Prácticamente lo que llegan a obtener, lo que la gente les puede dar, en lo que la gente les puede ayudar. Simplemente a veces, de hecho había una canción que decía que las palabras claves, ay, o las palabras que yo creo que mis hijos sí se acuerdan porque las cantábamos de chiquitos, el de dice, di por favor, ¿sí? O eso es gracias. Las dos palabras, o hermana Lulú, sí se acuerda, ¿verdad? Que había una canción que dice, di por favor, y otra, y dar gracias. O sea, las dos palabras, ay, no sé si te acuerdas. Es más, cántala. No sé. ¿Sí? Entonces había esas dos palabras claves, por favor y dar gracias, ¿no? Con esas dos llaves te abren las puertas, diría, bueno, en la canción diría, del mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque uno es amable, uno al utilizar estas palabras, pues lógicamente la gente se siente bien cuando se le habla con respeto. Y sobre todo aquí, como dice aquí, muchas veces hacemos algo, apoyamos a alguien, etcétera, y a veces decimos, no es tanto porque me dé las gracias, no es tanto, decimos, a veces así decimos, no, pero sí, muchas veces sí necesitamos que por lo menos alguien nos diga gracias, ¿sí? Porque de cierta forma el esfuerzo que nosotros hicimos o de lo que nosotros aportamos, pues podemos saber que realmente lo hicimos bien, ¿no? Igual en el trabajo dirán, ¿por qué te voy a dar gracias si te estoy pagando para que tú hagas ese trabajo? Es cierto, ¿sí? Pero un buen líder, un buen jefe, también le da gracias a su gente y su gente cómo se siente. Bien, se siente a gusto. Simplemente aunque sea el jefe, pero el que no pida inclusive las cosas por favor o el que no dé gracias, eso anímicamente a sus miembros de su equipo que él comanda, los hace sentir bien y trabajan mejor. Bien, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí. Yo creo que son puntos muy parecidos a los que ya hemos visto, pero digo, analícenlos, chéquenlos y podamos ya en casa con más tranquilidad y para que nosotros podamos autoevaluarnos o entender muchas de las personas que hay a nuestro alrededor. Siguiente párrafo dice lo siguiente. Estas características no siempre se presentan de manera extrema en todas las personas egoístas o egocéntricas, pero cuando varias de ellas se combinan, pueden dificultar las relaciones saludables con los demás. Entonces, siendo honestos, si nosotros identificamos a una persona que es así, egoísta, a veces queremos convivir con esta persona. No. Sí. Y es triste cuando a veces es hasta de nuestra propia familia, ¿no? O puede ser hasta el mismo papá, o un tío, o un abuelo, o un hermano, o lo que sea, ay, que vamos a ir a visitar No, es que no quiero ir porque él es así, es que no quiero ir porque él es así y así, es que no quiero ir porque él se comporta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que sus relaciones personales y más con las personas más cercanas, pues se rompan, ¿sí? Y tristemente no haya ese tipo de convivencia. Bien, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí. Bien, dice la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones hace Dios a favor o en contra ante esta actitud? Y bueno, y en este conjunto de versículos, tanto hemos puesto como buenos como malos, no quise separarlos para precisamente no tardarnos un poco más. Bien, vamos a Proverbios capítulo 18, versículo 1. Entonces, ¿no hay dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Proverbios capítulo 18. Versículo 1 dice lo siguiente.
La gente poco amistosa, qué interesante, la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Aquí, lógicamente, ahí la palabra no dice egoísta, ¿no? No dice egocéntrica, pero con base en las características que previamente ya vimos, ¿qué podemos entender? Que la persona egoísta, y como ya lo vimos aquí, tiene el problema de que no tiene buenas relaciones personales. Una persona egoísta. Y como lo dice aquí en Proverbios 18:1, la gente poco amistosa. Y una gente poco amistosa, ¿cómo es? Egoísta, nadie quiere convivir con ella y a veces ni ella misma quiere convivir con los demás. Entonces, una gente poco amistosa dice, solo se preocupa de sí misma. En otras palabras, es que egocéntrica, solamente piensa en sí mismo y no le interesa los demás. No le interesa prácticamente lo que está ocurriendo, cómo se sientan las personas, cómo piensan las personas. Ella está bien y lo que dice está bien y todo el mundo está mal y ella está bien, ¿sí? Y por consecuencia provoca que sea una persona poco, como dice, poco amistosa o no tenga, adelante, ¿sí? No tenga nada de amistad con otras personas. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, seguimos adelante. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22, versículos 36 al 40. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. 39. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 40. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. El tema que estamos viendo es que el amor no es ¿qué? Egoísta, ¿no? O no exige que las cosas se hagan a su manera, no busca lo suyo. Entonces, cuando una persona realmente entiende el amor de Dios, cuando una persona realmente entiende el concepto verdadero de lo que es el amor de Dios en su vida, lógicamente una persona deja o tiende o tiene que dejar de ser egoísta. Y sobre todo cuando dice, ok, diremos y nos sentiremos bien religiosos, ¿no? Porque adoramos y exaltamos a Dios y lo que nosotros queramos. Pero una cosa es decir que honramos y amamos y glorificamos a Dios. Y otra cosa muy diferente, en el versículo 39 dice, y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. ¿Cuál? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros amamos, cuando entendemos que el amor que es no es egoísta, ¿sí? Nos bueno, entendemos que nuestra forma de vivir no tiene que ser una forma egoísta y tiene que ver en relación a preocuparnos por los demás. ¿Sí me explico? Si el Señor Jesucristo, ¿sí?, hubiese sido egoísta en Juan 3:16, otra vez lo repito como dije en un principio, nosotros seguiríamos en nuestros pecados y nuestros delitos
y seguiríamos delante del juicio de Dios. Pero como Jesucristo, como el Padre, no se mostraron en ningún momento de una forma egoísta, es gracias a que mandó a su Hijo para que nosotros pudiésemos tener salvación. ¿Por qué? Porque se preocupó por nosotros. ¿Sí? Entendió que nosotros estábamos en problemas y Dios quiso resolver esta situación. Y como dice el versículo 40, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y ya lo hemos visto en otras clases y lo entendemos. Cuando una persona vive conforme al amor, prácticamente la ley se cumple solita. ¿Sí? La ley, no necesitamos estar preocupados por cumplir o no cumplir la ley. Simplemente con el mandato del amor la cumplimos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Vamos a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Hechos capítulo 2, 44 y 47 dice lo siguiente. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. La primera iglesia, ¿en dónde estaba? Ahí en Jerusalén. ¿Qué actitud tenían ellos como iglesia? ¿Era egoísta? No. ¿Se preocupaban por los demás? Sí, inclusive eran dadivosos, ¿no? Si veían que alguien estaba padeciendo cierta necesidad, pues compartían con ellos, ¿no? Entonces es importante cómo el hecho de tanto hizo en el corazón el Señor Jesucristo en la primera iglesia o en los primeros discípulos que entendieron eso. O sea, el único mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio, que fue el amarnos, pues ¿de qué forma lo podemos expresar? Pues lo expresaban de esta forma. Viendo la necesidad, compartían, dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Imagínense, si es una iglesia donde todos nos caemos mal, estaríamos conviviendo hasta teniendo como decían, este tipo de coinonía, teniendo este tipo de de eventos en los cuales que para conocernos, que para convivir. No, porque, ay no, ¿cómo vamos a hacer esto? Si me cae mal tal hermano, ¿no? O sea, tristemente, ¿no? Si el hermano tal bien va, pues no voy. Pero son hermanos en Cristo. Y tristemente en iglesias, lamentablemente, se ha visto esa actitud. Nos caemos mal, nos caemos gordo. Y eso no es válido. Eso es lo que tenemos que quitar de nuestra mente y de nuestras iglesias. Todos nos tenemos que caer bien. Se escucha a lo mejor muy idealista, muy como una utopía, pero una cosa es lo que yo pienso, lo que yo siento, y otra cosa es lo que el texto bíblico, a través de él, Dios me dice que se puede hacer. ¿Sí me explico? Y si Dios dice que se puede hacer, se puede hacer. ¿Sí? Diría, es que ¿cómo, Señor, tanta gente voy a hacer que se lleven bien? Bueno, por lo menos aquí eran 5,000 o 1,000. O sea, nosotros ¿cuántos somos aquí? 4,500. Nos falta menos, ¿no?
para llegar a los 5,000. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso, entendamos que sí, sí, sí nos podemos caer bien. Por eso, si nosotros nos autoexploramos y entendemos que a lo mejor nos estamos comportando de una forma egoísta, chequemos esa situación y cambiemos este tipo de actitudes, porque la voluntad de Dios es de que nosotros podamos convivir siempre los unos con los otros y mostrando el amor que hay entre los unos con los otros. De hecho, el Señor Jesucristo en otra parte dice, y la gente verá que realmente son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. Si una persona llega a una iglesia y ve que empieza, "Ay, es que está el hermano", y empieza a escuchar rumores de aquel hermano y escucha porque el otro dice rumores de aquel y todo, entonces cuidado, porque entonces esa iglesia, lejos de estarse comportando como una iglesia de Jesucristo, se está comportando como otra cosa, menos como iglesia de Jesucristo. ¿Sí me explico? ¿Sí? A veces nos ponemos a debatir y decir, ay, es que ¿cuál es la iglesia verdadera? La católica es la iglesia verdadera, no que esta es la iglesia verdadera, no que son los evangélicos, no que son los cristianos, no, ¿y cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es donde realmente va a obrar Jesucristo en sus vidas y es donde el verdadero amor se exprese. No va a ser tanto porque estén presumiendo que se sientan muy adoctrinados o que sean de tal denominación o que sean de tal... No, donde realmente el amor de Jesucristo depositado en las personas realmente se exprese. Esa es la verdadera iglesia. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Seguimos adelante. De ahí saltamos a Hechos capítulo 6. 6. Hechos es el siguiente. Ajá. Hechos capítulo 6, versículo 1. Y pareciera ser que todo iba muy bien, ¿verdad? Pareciera ser que todo iba muy bien. Y en Hechos capítulo 6, versículo 1 dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. ¿Por qué? Porque los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Y así, bueno, nos podemos seguir en cuanto al texto. Pero ¿qué pasaba? Hubo qué? Descontento, porque algunos hermanitos empezaron a comportarse de una forma que amorosa o egoísta. Egoísta. ¿Sí? Empezaron a atender más a ciertas mujeres que a otras. Ya no era como en Hechos, capítulo 2, que todo lo tenían bien y todo prácticamente era para todos y convivían, sino que eran, no, pues mira, es que mi mamá y que no sé qué, todo, pues hay que llevarle más y agárrate 10 y acá yo voy a repartir estos 3, ¿no? Para los que lleguen allá. ¿Se imaginan? ¿Y qué creen? ¿Eso se hará en las iglesias? Sí, 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 sí. Que muchas veces cuando se hacen convivencias, antes de convivir y de disfrutar los alimentos, ¿qué creen que están haciendo primero? Ya están preparando el itacate, ¿sí? Antes de convivir y de disfrutar. Oiga, pero yo casi, pero yo traje 5 pollos, apenas nada más me di la vuelta. ¿Y dónde están los? Pues volaron. ¿Sí? Pero no se fueron por piezas, se fueron pollo enteros. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque actuamos de una forma que egoísta y lamentablemente la iglesia, la misma que empezó muy bien, ¿sí? Siguieron creciendo en número la iglesia de Jerusalén y lamentablemente hay muchas cosas que se salieron de control y lamentablemente hermanos o gente que, que se decía hermano, pues empezó a tener este tipo de actitudes. Por eso les digo, aunque ellos sean cristianos, ellos tuvieron esta actitud y ellos
tuvieron que haber corregido esta situación. Muy bien. Vamos a Romanos capítulo 16. En Romanos capítulo 16, versículos 17, 18, ¿estamos ahí? Dice lo siguiente: ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que, ¿qué? Causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo, nuestro Señor. Dice que sirven a sus propios intereses con palabras suaves y halagos. Enseñan, a la gente inocente. ¿Hasta qué? Bueno, hasta ahí. ¿Sí? Entonces, este tipo de personas que dice, tengan cuidado de quiénes, de las personas que causan divisiones y trastornan la fe. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos no son servidores de Cristo y, como dice aquí, sirven a sus propios, ¿qué? Intereses. Y cuando una persona sirve a sus propios intereses, ¿qué actitud están mostrando? ¿Egoísmo? Sí, están mostrando egoísmo. Entonces, como iglesia, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante este tipo de personas? ¿Aceptarlas en la iglesia? Yo creo que no, ¿verdad? Nos causarán divisiones, estarán trastornando la fe, ¿sí? Cuando hay personas que tienen este tipo de actitudes que solamente obedecen a sus propios intereses, tenemos que tener mucho, 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 mucho cuidado, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, seguimos adelante. Primera a los Corintios, capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 33. Dice lo siguiente, ¿ya estamos ahí? Dice lo siguiente: yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros. Y fíjense cómo concluye este versículo: a fin de que muchos sean salvos. La actitud que está teniendo aquí Pablo, o lo que él nos está hablando, es de que él se preocupa también para complacer a los demás. Dice, yo también trato de complacer a todos, ¿sí? No está teniendo una actitud egoísta, sino que se está preocupando por la situación de los demás, hasta lo económico, su situación espiritual, su situación de pecado, su situación de alegría, de enojo. Él ha tratado de poder consolar, él ha tratado de poder orientar, él ha tratado de poder animar a los hermanos para que todos estén en concordia y todos puedan tener un mismo sentir y un mismo pensamiento. Si nosotros recordamos desde la primera clase que hablamos acerca de cómo podemos conceptualizar el amor, ¿qué era lo que decíamos? ¿Sí recuerdan? Ser la voluntad de Dios, pero primeramente, ¿qué es? Es exaltar primeramente a Dios, ¿sí? Y que la voluntad de Dios sea manifestada en las personas. ¿Sí recuerdan? Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo? ¿Y cómo concluye aquí Pablo? Dice, hago lo que es mejor para otros. ¿Ahí tiene una actitud egoísta? No, hace lo que es mejor para otros. Y después dice, a fin de que muchos sean salvos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que las cosas que él hace en beneficio de los demás es ¿para qué?
para que Dios sea, ¿qué? Exaltado, y para que la voluntad de Dios se exprese en esas personas, ¿sí? Porque muchas veces tenemos el problema de que, bueno, se nos presenta cierta situación de la vida. Y a veces decimos, bueno, ¿lo hago o no lo hago? ¿Sí? ¿Le ayudo o no le ayudo? ¿Qué hago? Bueno, ahí tenemos, Pablo nos da una sugerencia. Si en eso que vas a hacer Dios es exaltado, hazlo. Si no es exaltado, no estás meramente obligado, ¿sí? Si en eso que voy a hacer, como dice aquí, a fin de que muchos sean salvos, la palabra va a ser expresada, va a ser, la voluntad de Dios va a ser depositada en esa persona. No, pues que sí, hazlo. No, pues que no, pues no te comprometas, no lo hagas. ¿Sí me explico? Entonces, así nos puede ayudar mucho lo que dice aquí Pablo, decir cuándo hacer qué cosa y cuándo no hacer qué cosa, cuándo ayudar, cuándo no ayudar. ¿Sí me explico? Porque muchas veces hacemos o nos queremos sentirlos muy santos, ¿sí? O muy puritanos, o muy ayudadores y todo, pero muchas de las veces ni Dios es exaltado, ni la palabra de Dios es expuesta a las personas, y ya le ayudamos a la gente y la gente se fue y luego, pero eso sí nos sentimos muy bien, ¿sí? Entonces son cosas, pues nos podríamos sentir mucho mejor cuando realmente la palabra de Dios llega mucho más allá de nosotros. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí? No. Seguimos adelante. Vamos ahora a 2 Corintios, capítulo 12. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 20 y 21. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Pues temo que cuando vaya, Pablo le dice a los Corintios, pues temo que cuando vaya, no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? Egoísmo. El amor no es egoísta. Egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Así es. Tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes ya han abandonado sus viejos, no han y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. ¿Sí? Podríamos pensar como inclusive aquí mismo Pablo, parte de los corintios, él los consideraba salvos, él los consideraba ya creyentes y les hablaba, sí, de cierta forma. De hecho, cuando vemos primero a los corintios, eh, Pablo dice algo así, dice, les hablaré casi como carnales porque no se están comportando como espirituales, sino como carnales se están comportando, ¿sí? Entonces, Pablo está como que insistiendo en esa situación, considerando los que son salvos, considerando que todos han aceptado a Jesucristo, considerando que todos tienen la misma fe. Por eso dice, tengo miedo de llegar y darme cuenta así de encontrar esto, de encontrar esto, de encontrar esto, de encontrar esto. Y si yo llego y encuentro todo esto, pues ¿qué significa? Pues que ustedes no son creyentes, quedaré entristecido, dice,
¿Por qué? Porque no se han arrepentido de su impureza, ¿sí? No se han arrepentido de su inmoralidad sexual ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Siguen estando con sus celos, con sus enojos, con su egoísmo, con las calumnias, con los chismes, con todo eso, ¿sí? Entonces, todo esto que está mencionando, pues es como hemos dicho en otras clases, como si fuese la lista negra, ¿no? Entonces, el que una persona se comporte de una forma egoísta, que está dentro de esta lista negra, es parte de que una persona o no es creyente, o si es creyente, tiene que cambiar su actitud, porque no va acorde con una persona que ha creído en Jesucristo. ¿Sí me explico? Una persona egoísta no cabe en el reino de Dios. Una persona egocéntrica no cabe ni en ninguna iglesia. Que vimos en el texto anterior, dice, huye aquellos que provocan divisiones, ¿sí? Provocan o enseñan mal, de esos, cuidado. Hay que alejarnos. Bien. Seguimos adelante a Epístola a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos del 2 al 4. ¿Ya estamos ahí? Filipenses capítulo 2, 2 al 4 dice lo siguiente. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Versículo 3, no sean ¿qué? Egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y bueno, 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Con base a lo que hemos leído, los puntos que hemos visto, estamos hablando acerca de todo lo contrario a una persona que egoísta, ¿no? Sí, y como dice, como iglesia, inclusive dice que manteniéndose unos, dice, perdón, amándose unos a otros y trabajando juntos. Y cuando hay una persona egoísta, ¿los demás quieren trabajar con esa persona? No. Vamos a hacer equipos de trabajo, a ver, equipo de evangelismo, equipo de no sé qué, equipo de no sé qué, etcétera, etcétera. Y, ay, ¿por qué me tocó con ese hermano? ¿Sí? Ay, ¿por qué me tocó con la hermanita esa? ¿No? Ay, ¿por qué me tocó con aquel? ¿Sí? ¿Y por qué me tocó con aquel? ¿Sí? Pastor, hermano, no me puede cambiar de equipo porque y ya de repente muchas veces quiere la gente que se unan, que trabajen todos, que se conozcan todos, y de repente ya uno, a ver, ¿saben qué? Pues ya mejor elijan con quién quieren trabajar. Y hasta en eso es egoísmo. Y no tiene que ser así. Todos podemos trabajar con todos. Tenemos que trabajar con todos, porque es parte del deseo de Dios. Y como dice aquí versículo 4 nuevamente, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Sí? Dios quiere que seamos completamente diferentes a una persona egoísta. Dios quiere que seamos completamente diferentes a unas personas que solamente nos preocupemos por nosotros mismos, que solamente nos fijemos y que la gente se fije en nosotros porque nos gusta ser el centro del mundo, ¿verdad? No, eso tipo de actitudes, ese tipo de personas no caben dentro, y otra vez lo repito, de una iglesia dentro del reino de Dios. Eso lo reprueba Dios completamente y tenemos que ser completamente lo contrario, completamente diferente. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Y concluimos con la epístola a Santiago,
sabemos que es Jacobo, pero bueno, ahí vamos a Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Ya es un pasaje que ya hemos leído, pero vamos a concluir con ello. ¿Ya estamos ahí? Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante dice lo siguiente. Si ustedes son sabios fíjense, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas, nuevamente, esto del egoísmo, ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. 15. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. 16. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas nuevamente, también habrá desorden y toda clase de maldad. 17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. 18. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Sí? Creo que está más que claro. Este pasaje habla acerca de, inclusive lo menciona más, ambiciones egoístas en el corazón. ¿Sí? Eh, También, ambiciones egoístas. Y como dice aquí, dice, dichas cosas son terrenales, puramente humanas, y hasta pone Santiago, y demoníacas. Entonces, una persona egoísta no podemos tener en la iglesia. Una persona egoísta, egocéntrica, no cabe en una iglesia, no cabe en el reino de Dios y tenemos que tratar ese asunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos amor, entendemos el amor de Dios y como entendemos el amor de Dios, nosotros nos tenemos que dirigir y vivir conforme al amor de Dios, ¿sí? Si hay alguien, si hay algo que hay, es que no quiero, si hay, por ejemplo, uno como pastor diría, escucha, es que tal hermano no quiero trabajar con él por esto. Y es que otro hermano dice, es que no quiero trabajar con tal hermano, no quiero trabajar con tal hermano por esto. ¿Con quién tengo que ir a hablar? ¿Con al que no quieren rechazar o al que rechazan? Pues al que rechazan, ¿no? ¿Sí? Hermano, ¿qué situación? ¿Por qué nadie quiere trabajar contigo? ¿Sí? ¿Por qué nadie quiere convivir contigo? Algo no está bien. ¿Sí? Ya es tema de otro asunto, ¿no? Pero se tiene que tratar con esa persona que siempre muestra egoísmo o ese de solo yo y para mi beneficio, porque yo quiero, porque así y así se tiene que hacer, porque así me gusta que se hagan las cosas, porque así soy yo y así se tienen que hacer. ¿Sí? Y eso en una iglesia, no, o por lo menos aquí en Aposento Alto, no lo hemos dejado, no lo dejaremos y no, ¿por qué? Porque eso contaminaría la iglesia y nos traería demasiados problemas. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? ¿Sí? ¿Somos egoístas? No, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a orar para terminar. Y pues bueno, esta hojita, ya guárdenla, en la siguiente semana veremos otro nuevo tema y pues bueno, bien.
Vamos a orar para terminar.